la esencia de nuestra cultura hispana, un viaje por nuestras tradiciones y costumbres, en una ciudad donde el sol brilla intensamente sobre mansiones deslumbrantes y las sombras de la pobreza se deslizan por callejones oscuros. Un hombre observa. Alejandro, el millonario, vive en una casa con vista al mar, repleta de lujos inimaginables. Antigüedades que susurran historias, espejos que reflejan un mundo superficial. Él sonríe, pero en su interior alberga un vacío que ni el dinero puede llenar. ¿Qué sentido tiene todo esto?, se pregunta día tras día. Un día, deslumbrado por la ostentación de su barrio, decide dar un paseo. Las calles estaban adornadas con flores frescas, y el aroma del café invadía el aire. Las risas de los niños jugando con globos contrastaban con los ecos apagados de otros lugares. Pero en medio de todo ese resplandor, su camino se detiene. Un callejón oscuro le llama. La visión que encuentra lo paraliza. Allí, entre basura y sombras, un niño pequeño cuida de 3 bebés. Miguel, con los ojos grandes y la ropa desgastada, tiene un semblante de madurez imposible para su edad. El aire se vuelve pesado, y un nudo se forma en el estómago de Alejandro. La imagen de esos inocentes, huérfanos y desprotegidos, quiebra un poco más su ya quebrantada alma. Sin embargo, la indolencia empieza a ganar. Se da la vuelta y se marcha. Pero el susurro de Miguel lo acompaña. «Ayúdame», se clava en su mente. Cada paso que da hacia la seguridad de su mansión se siente como un paso hacia el dolor. Al llegar a casa, el brillo de los candelabros le parece más frío. ¿Por qué no puede olvidar? La noche cae, y la imagen de esos bebés lo persigue como un fantasma. A la mañana siguiente, sintiéndose extraño, Alejandro se vuelve a encontrar con el callejón. Esta vez, se arma de valor y se aproxima a Miguel. El niño, sorprendido, no espera el encuentro. «¿Tienes algo para nosotros?», pregunta con una voz, mezcla de esperanza y desesperación. Alejandro siente cómo el peso del mundo se asienta sobre sus hombros. Poco a poco, comienza a involucrarse en la vida de Miguel, trayendo comida y pequeñas cosas, pero se siente perturbado. Hay algo más que lo atrae. Y entonces comienza a descubrir. Unos documentos mal guardados en su familia revelan un oscuro secreto. Los bebés, aquellos que él anhela proteger, están conectados a un escándalo de adopción ilegal. La voz de su madre, una figura temida y respetada en la sociedad, resuena en su memoria. La mujer haría lo que sea para proteger su imagen. La tensión crece cuando Alejandro se da cuenta de que su vida de privilegio se enfrenta a una realidad escalofriante. Con el latido acelerado en su pecho, se ve atrapado en un torbellino. Aunque quiere ser el protector de esos pequeños, no puede evitar sentirse dividido. Con cada visita, la conexión crece, pero el horror acecha. La revelación final lo golpea con fuerza. Uno de los bebés es parte de un plan de venganza, ligado a un oscuro secreto de su propio pasado. Alejandro se descompone. La verdad sobre su familia, su madre, sus decisiones, todo se tambalea. ¿Cómo podrá salvar a los niños antes de que sea demasiado tarde? Con el corazón apretado y la mente nublada, se prepara para enfrentar su destino, sabiendo que el sacrificio podría ser lo único que lo redima. Pero, ¿tendrá el valor suficiente para desafiar a su propia sangre? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro se sienta en su elegante sofá, el corazón latiendo en su pecho como un tambor frenético. La verdad que ha descubierto se siente como un peso que lo aplasta. ¿Quién es realmente su madre? La sombra de su pasado ahora se cierne sobre él como un nubarrón oscuro. Lo que en un principio parecía un acto de caridad, se transforma en una trampa letal.
¿Puede, de verdad, arriesgar el futuro de esos niños? Mientras su mente gira, suena el timbre de la puerta. Un escalofrío recorre su columna. No espera a nadie. Con manos temblorosas, se levanta y abre. Delante de él, una figura familiar lo mira fijamente. Es su hermana Valeria. La esperanza y la angustia se entrelazan en su rostro. Alejandro, necesitamos hablar, dice, lo suficiente para hacer que el mundo de Alejandro se detenga. ¿Sobre qué?, responde él, pero ya lo sabe. La conexión entre su familia y aquellos bebés va más allá de lo que se imagina. Su hermana avanza, su voz casi un susurro. Te he seguido, sé lo que has estado haciendo. El corazón de Alejandro se acelera. ¿Cómo es posible que haya descubierto sus visitas al callejón? No es lo que piensas. Intenta defenderse, pero ella lo interrumpe. Eres un estúpido, Alejandro. Si mamá se entera, arruinarás todo. El tono disciplinario de Valeria hace eco en la sala. ¿Sabes lo que está en juego? La frustración lo consume. No puedo quedarme mirando cómo esos bebés sufren. Valeria se ríe, una risa seca y amarga. Tú no entiendes. Esa gente no son solo bebés en un callejón. Son una amenaza. Nunca debiste involucrarte. Antes de que pueda responder, una rajadura de vidrio quebrándose resuena en la casa. Ambos se giran hacia la ventana. El brillo de un destello, un golpe repentino. ¿Qué fue eso? Los ojos de Alejandro se amplían, mientras siente una punzada de miedo. Corren hacia la ventana y ven humo formando columnas en la calle. La calma del barrio se convierte en un frenesí. El sonido de gritos se mezcla con sirenas que se acercan. Mira, grita Valeria, apuntando a un grupo de personas que se agolpan al pie de un edificio cercano. Una mujer llora, su rostro desencajado, y entre los murmullos se escucha el nombre de Miguel. Un golpe helado atraviesa a Alejandro. No puede ser. Sin pensarlo, sale corriendo. La urgencia lo consume. La imagen de los bebés, la imagen de Miguel, todo se mezcla en su mente. Al llegar a la escena, su corazón se hunde. Miguel está tirado en el suelo, y junto a él, los 3 bebés. Un hombre mal vestido y con cicatrices es agarrado por la policía. No, por favor, grita Alejandro, empujando a la multitud. Pero todo sucede tan rápido. La mirada de Miguel, llena de dolor y traición, cruza con la de Alejandro. En ese instante, el niño susurra, «Tú me prometiste». La voz se quiebra, y el impacto lo golpea. Todo lo que ha hecho se vuelve insignificante. El hombre que han atrapado empieza a gritar, revelando un secreto desgarrador. Los bebés son de tu familia, Alejandro. Tu madre hizo un trato. Las palabras retumban en su cabeza, como un eco de horror. Alejandro siente que se desmorona. Su madre, siempre tan perfecta, tan inalcanzable, ahora se convierte en el monstruo de la historia. La angustia se convierte en rabia. No, no puede ser cierto. Pero la mirada de Valeria se convierte en una respuesta silenciosa, llena de terror y complicidad. ¿Cómo puede existir una mentira tan devastadora? Mientras se desploma en el asfalto, el mundo a su alrededor parece girar. Alejandro se siente perdido. La vida que conocía se escapa en un instante. ¿Qué camino elegirá ahora? ¿Salvar a los niños o proteger el legado de su familia? La confusión y el miedo se apoderan de él, y la pregunta resuena en su mente. ¿Vale realmente la pena la vida en la que ha creído? Alejandro se desploma en el asfalto. El caos a su alrededor se siente como un huracán. La mirada de Miguel, llena de dolor y traición, le perfora el alma. «Tú me prometiste», resuena en su mente como un eco desgarrador. La vida que creía conocer ahora se desmorona. La verdad que él mismo había escondido era un monstruo, mucho más grande de lo que podía haber imaginado. «No puede ser verdad», susurra para sí mismo. Entonces el grito de una mujer lo arranca de su confusión. «Alejandro, ven aquí». Es Valeria, con terror en los ojos. Pero más que eso, hay algo más. Un destello de pánico. La multitud se agita, murmullos de miedo y acusaciones flotan en el aire. La tensión se hace palpable. Alejandro se siente atrapado. «¿Qué pasó, Valeria?», pregunta, pero ella no contesta. Solo lo agarra del brazo y lo jala hacia un rincón. Allí, entre la multitud, un hombre aparece.
el rostro marcado por las cicatrices, la mirada de quien ha visto demasiado. Alejandro siente un escalofrío recorrer su cuerpo. Es un conocido de la zona, un hombre que siempre ronda el callejón. Ese hombre, él sabe algo, grita Valeria apuntando. Alejandro entrecierra los ojos. Algo no cuadra. La voz del hombre le llega, como un susurro al viento. No deberías haber venido aquí, Alejandro. Todo tiene un precio. Algo en sus palabras resuena, con una verdad oscura. Con cada palabra, el mundo a su alrededor parece girar más rápido. ¿Qué quieres decir? Alejandro le espeta, su voz mezclándose con el bullicio. Sin esperar respuesta, el hombre avanza y poco a poco se va acercando. La multitud se disipa, como si un aura de peligro rodeara al desconocido. Y entonces, con un movimiento abrupto, el hombre saca algo de su chaqueta. Alejandro siente como si el aire se le escapara. Es un teléfono. Una foto se despliega en la pantalla y, cuando lo ve, su estómago se revuelve. Es una imagen de los bebés, pero no solo eso. Al fondo se distingue un rostro, el de su madre. No, murmura Alejandro. La incredulidad lo ancla al suelo. Ella no. Pero el hombre asiente. Su sonrisa es una mezcla de burla y complicidad. Tu madre no es quien tú crees. Selene ha estado detrás de todo. No solo de esos bebés, sino de muchos más. La adopción no era un accidente. Era un negocio, dice. Y con cada palabra desentierra secretos ocultos, verdades que deberían permanecer en la oscuridad. Las palabras del hombre lo golpean como un puñetazo. La conciencia de lo que está en juego lo aplasta. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué quieres de mí? Grita, mientras intenta aferrarse a alguna realidad que le explique todo. Quiero que enfrentes lo que has ignorado, responde el hombre, y de pronto alguien grita detrás de él. Una mujer se abre paso entre la multitud, es la madre de Miguel, con lágrimas en los ojos. Su rostro refleja la desesperación. Mis hijos, ayúdame. Alejandro siente que su corazón se rompe en 1000 pedazos. Entonces la verdad se desata. El hombre cicatrizado dice algo que hace que el aire se le detenga. Los bebés son parte de un plan, Alejandro. No están a salvo. Los quieren para algo más oscuro. Y en ese instante el caos se convierte en una pesadilla. Alejandro siente que todo se vuelve borroso. Su vida de lujos y privilegios ahora parece insignificante. ¿Qué hacer? Piensa mientras el sudor brota en su frente. La confusión se transforma en urgencia. Tengo que salvarlos, pero ¿a qué precio? Mientras busca respuestas en las miradas de los que le rodean, un ruido estruendoso estalla en el aire. Un coche explota a la distancia, multiplicando el terror. Los gritos aumentan. Gente corre en todas direcciones. Nos están buscando, grita Valeria, tirando de su brazo. Alejandro no puede pensar, solo reacciona. De repente, el peligro es inminente. La decisión lo golpea como un rayo. Algo dentro de él se rompe. Tengo que actuar, grita. Y antes de que pueda procesarlo, echa a correr en dirección contraria, hacia lo desconocido, dejando atrás el legado de su familia y un oscuro secreto que ahora lo consume. ¿Sería él el que salve a esos inocentes? ¿O el caos de su propia historia lo atraparían en un ciclo del que no podría escapar? La incertidumbre lo persigue como sombra. ¿El precio de salvar a los bebés podría ser su propia vida? Con el corazón retumbando en su pecho, Alejandro se enfrenta a lo que podría ser su mayor desafío. ¿Podrá encontrar la verdad en medio de tanto dolor? Alejandro se siente como si estuviera atrapado en una tormenta. Todo a su alrededor es caos. La mirada de Miguel, la traición que lleva dentro, lo consume. Tú me prometiste. Resuena en su cabeza y cada palabra se siente como un peso. Mientras corre, el sudor le escorre por la frente. Su corazón late con fuerza. Parece querer escapar de su pecho. Salir de esa pesadilla parece imposible. De repente, en medio del griterío, un grito desgarrador detiene su marcha. Alejandro no. Es Valeria, su hermana a la que había dejado atrás. Ella avanza, tambaleándose entre la multitud. Pronto se da cuenta de que no está sola. Una figura oscura la sigue. Un hombre con cicatrices en la cara, y su mirada destila peligro.
Alejandro siente que su cuerpo se paraliza. ¿Qué haces, Valeria?, grita, pero su voz se ahoga entre el clamor. Ella parece frenética. No puedes entrar en esto. Tienes que salir de aquí, le grita. Pero él no puede soltar esa escena, esa imagen de los bebés y de Miguel. Un estruendo interrumpe sus pensamientos. La explosión le sacude. Un coche ardiendo lanza fragmentos de metal al aire. La ventana de la construcción cercana estalla, y el doloroso crujir del cristal lo despabila. Es el momento de moverse. Valeria, ven, grita, tirando de su brazo, mientras las llamas comienzan a devorar el asfalto. Pero la expresión de su hermana es horrible. No, no puedo. Está él, señala con un temblor en su voz. El hombre cicatrizado se acerca. Su presencia es como una sombra alargada. Esto no, es solo un juego, Alejandro. Esto es mucho más grande, dice, y el aire entre ellos se llena de tensión. Alejandro siente que el tiempo se detiene. La confusión lo envuelve como un manto pesado. ¿Qué es esto? ¿Qué sabes de mi madre?, lo interpela. El hombre sonríe, una sonrisa que no toca sus ojos. Sabía que algún día tendrías que elegir. Ahora te toca enfrentar la verdad. Alejandro siente que el piso se mueve bajo sus pies. Todo lo que había creído. Las lealtades familiares, las decisiones basadas en falsas creencias, se caen como un castillo de naipes. Cierra los ojos un segundo. Déjame en paz, grita. Un murmullo de la multitud lo distrae. Mirando hacia atrás, ve algo que le hace él. Corazón saltar. La madre de Miguel, empujada por la muchedumbre, está llegando, furiosa. Él está detrás de todo esto, tu madre, grita. Alejandro siente que el aire se le escapa. No puede creer lo que escucha. Cada palabra es un golpe, una revelación que cambia el rumbo de su existencia. Lo que hiciste en el pasado está volviendo a caerte, grita ella, desgarrando el velo del silencio entre ellos. Alejandro se queda mudo, incrédulo. Su madre, siempre la figura de la perfección, ahora se convierte en la culpable de este horror. ¿Qué fracaso ha sido el suyo? Se siente repentinamente vacío, como si le hubieran arrancado una parte vital. No. Yo tengo que salvarlos, murmura, más para sí que para los demás. La desesperación lo invade y siente que, una vez más, debe hacer lo correcto. Pero, ¿y su madre? ¿Podría él realmente ir en contra de su propia sangre? Alejandro, no escuches. Valeria intenta detenerlo. Esto es un juego peligroso. La advertencia se mezcla con el caos, pero la decisión ya está tomada. Él siente que el calor del fuego a sus espaldas es un claro llamado a la acción, un recordatorio de que las vidas penden de un hilo. Con la determinación de un hombre que ya no puede regresar, empieza a avanzar. Mientras el caos le rodea, el hombre cicatrizado llama su atención. No podrá salvarlos, susurra, y esas palabras resuenan en su mente como una sentencia. Alejandro sabe que está en la encrucijada más peligrosa de su vida. Con el corazón desbocado, se siente empujado hacia un destino incierto. Alejandro mira a su hermana y a la madre de Miguel, confusión en sus rostros, mientras los llantos y gritos continúan. Está a punto de tomar su decisión, pero el peso del mundo parece estar sobre sus hombros. ¿Podrá hacer lo correcto? ¿Tendrá el valor para enfrentarse a su propia familia? La pregunta flota en el aire, mientras se da cuenta de que la verdadera batalla apenas comienza, y todo lo que ha creído podría estar a punto de desmoronarse, incluyendo a él mismo. La incertidumbre lo envuelve, y el verdadero desafío apenas empieza a desplegarse frente a él. Alejandro está en el límite. Su corazón retumba. La mirada de Miguel, llena de traición, sigue presente. Tú me prometiste, resuena, y de repente la locura se apodera de él. Se da cuenta de que necesita actuar, de que no puede dejar que el horror lo consuma. Vamos, grita a Valeria y a la madre de Miguel, tirando de ellos hacia el caos. Las llamas crepitan a su espalda, la multitud empujando, gritando, corriendo en todas direcciones. Es un torbellino de desesperación. Pero justo cuando cree que puede salvar a los bebés, el rostro del hombre cicatrizado aparece nuevamente. ¿Dónde crees que vas?, pregunta, su voz fría y amenazante.
Alejandro se detiene en seco. Déjalos en paz, esto no es un juego, vocifera, pero la voz del hombre se vuelve aguda, burlona. ¿No lo ¿Entiendes? Ellos son parte del juego. Todo es parte de un plan mucho mayor. Las palabras vibran en su mente. Es cierto, no solo Miguel y los bebés están en peligro. La cosa se complica de forma alarmante. Los murmullos alrededor se intensifican, y el peso de la situación le aprieta el pecho. Pero justo cuando está a punto de desmayarse por la presión, una figura familiar se asoma, desde el fondo de la multitud. Su madre, Selene. Ella avanza con una determinación que le resulta extraña. El mundo parece detenerse. Alejandro siente cómo el sudor le resbala por la nuca. ¿Qué haces aquí?, grita, pero ella ignora su pregunta. Tú no entiendes, Alejandro. Tienes que dejarlo todo, dice Selene, su rostro sereno, en medio del caos. El hombre cicatrizado comienza a reír. Ah, Selene, siempre has sido tan protectora. ¿Pero proteger a quién? ¿A tus hijos o a tus secretos? Alejandro siente que todo se tambalea. Las revelaciones anteriores palidecen. ¿Qué secretos? Y en un giro inesperado, Selene se vuelve hacia el hombre. No, tú no puedes tenerlos. Nunca lo permitiré, grita, mientras el caos toma un giro aún más oscuro. La multitud comienza a silbar. Gritos de indignación se alzan. Alejandro siente que su estómago se revuelve. No solo se juega la vida de los bebés, se está disputando algo mucho más profundo. Eres un monstruo, dice el hombre a Selene, con una calma perturbadora. Tus decisiones te han llevado a esto, así que es hora de que tú también pagues. Alejandro siente como si atravesara un cristal. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, parece desmoronarse. Mamá, grita, desesperado. Pero ella lo evita, enfocándose en el hombre, y mientras el ambiente se vuelve más electrizante, una detonación, una explosión sacude la calle. Las llamas brotan, y una onda de choque lanza a Alejandro y Valeria al suelo. En medio de la confusión, Selene desaparece. Todo lo que ha sido su vida se torna gris. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? De repente, el hombre cicatrizado suelta una risa. Todo es un juego, Alejandro. ¿Y tú? Tú eres la pieza central. Salva a los bebés o todos pagarán las consecuencias. Alejandro se siente atrapado en una telaraña. Los gritos de la multitud lo abarrotan, mezclados con el olor a humo. Las llamas crepitantes iluminan el caos y se da cuenta de que su hermana está temblando a su lado. Alejandro, vamos, tenemos que irnos. Ella clama, pero él no puede moverse. La verdad parece latir en su pecho. Su madre ha estado involucrada en algo mucho más siniestro, algo que podría destruirlo todo. No voy a dejar que les pase nada a los bebés, grita, sintiéndose más decidido que nunca. En medio de la confusión, busca la salida. Intenta encontrar a Miguel, a los bebés. Pero el eco de las palabras del hombre y el vacío de la ausencia de su madre lo atormentan. ¿Qué realidad está viviendo? ¿Qué es lo que realmente estaba ocultando Selene? Con el corazón destrozado, Alejandro se lanza a la búsqueda. Necesita respuestas. Pero la pregunta sigue alegando en su mente. ¿Hasta dónde llegará para salvar a los niños antes de que toda su vida se desmorone? ¿Podrá encontrar la verdad que tanto temía? Con cada paso que da hacia la oscuridad, la niebla de las revelaciones se espesa, y él se siente más perdido que nunca. Alejandro siente que el mundo se tambalea a su alrededor. La mirada de Miguel, esa profunda decepción, le corta la respiración. Tú me prometiste, resuena en su cabeza, y con cada paso que da, siente que se hunde más en el caos. El calor de las llamas ardiendo a sus espaldas y el estruendo de la multitud lo envuelven. Vamos, grita a Valeria y a la madre de Miguel, empujando a ambos hacia adelante. Pero la urgencia se mezcla con el miedo. En medio de este torbellino, ve a su madre salir de la multitud. Selene parece calma, pero su mirada es intensa. Cuando sus ojos se encuentran, Alejandro siente una mezcla de rabia y confusión. ¿Qué haces aquí?, grita, pero ella solo mueve la cabeza, como si supiera algo que él no. Esto no es lo que crees, dice Selene, su voz tensa. Alejandro se siente
como si le arrojaran un balde de agua fría. ¿Qué significa eso? ¿Qué realmente está pasando? Pero antes de que ella pueda responder, el hombre cicatrizado irrumpe entre ellos, su risa fría cortando el aire. ¿Quién crees que eres? Tus secretos no se quedan ahí, Selene. Alejandro necesita saber la verdad. Las palabras lo golpean como un ladrillo. El mundo a su alrededor parece desvanecerse cuando la comprensión se asienta. La tensión crece. Cada respiración se siente más pesada. ¿Verdad de qué? ¿Qué sabes tú? Le grita Alejandro, perdido entre la angustia y la necesidad de respuestas. Tienes que decirme. El hombre cicatrizado sonríe, disfrutando el poder que le da la situación. Tus bebés no son lo que parecen. Todo está conectado, un juego de intereses y ambiciones. Tu madre ha estado usando a esos niños como peones, dice, y cada palabra se siente como un puñetazo en su estómago. Las visiones de su infancia. Risas y juegos parecen desvanecerse. No, no puede ser, murmura. Alejandro siente que las paredes se cierran a su alrededor. Las llamas crecen y el caos aumenta. ¿Cómo pudo su madre llegar a algo tan bajo? Pero la confusión se disipa cuando Valeria se interpone. Basta, esto no ayuda a nadie. Miguel y los bebés están en peligro. Valeria se agita, sus ojos recorriendo la escena. La madre de Miguel la apoya, con lágrimas incluso en medio del desastre. Él es su tío. Ellos son parte de tu familia, Alejandro, grita la mujer, y esas palabras caen como losas sobre él. ¿Tío? Repite Alejandro, sintiendo que la tierra se desmorona bajo sus pies. La revelación le inunda la mente. Las conexiones familiares que nunca había considerado. Su madre, involucrada en algo tan oscuro, engañándole sobre su propia sangre, sobre su familia. Increíble, ¿no? Dice el hombre cicatrizado, acercándose, su voz cargada de ironía. Ese legado que tanto proteges, Alejandro, podría ser la misma cosa que destruya todo lo que amas. En ese instante, la explosión detrás de ellos despide un fuego intenso. A lo lejos, ve a Miguel arrastrándose entre las llamas, intentando sacar a los bebés. No, grita, sin pensar, se lanza hacia adelante. El tiempo parece detenerse un segundo, y su decisión lo consume. Alejandro corre, el peligro acechándole. El hombre cicatrizado intenta detenerlo, pero Valeria lo empuja. ¡Corre!, grita. Alejandro llega hasta Miguel. ¡Ayúdame!, clama el niño. A su alrededor, el caos es ensordecedor. La gente grita y el humo lo obliga a toser, pero la imagen de esos bebés atrapados despierta un ímpetu que no sabía que tenía. Con cada intento el fuego parece acercarse más, pero Alejandro no se detiene. ¿Y si su madre ha estado detrás de todo esto? Los secretos que encierra, la verdad desgarradora que se desvela, todo pesa en él como un yugo, pero en este momento no hay espacio para la duda. Mientras intenta sacar a los bebés, el mundo a su alrededor comienza a desmoronarse. En la confusión, una sombra oscura se mueve entre las llamas. De pronto, siente que algo lo lanza hacia atrás y cae al suelo. Cuando se recompone, mira hacia arriba y se encuentra cara a cara con Selene. La mirada en sus ojos es una mezcla de desespero y determinación. Tienes que irte, no puedo dejar que te atrapen, le dice, su voz temblorosa. ¿Pero los bebés?, grita. Los bebés son parte de algo más grande, y tú eres la clave, pero no en este momento. Salva lo que puedas. En un instante, la confusión y la lealtad familiar se entrelazan en una lucha interna, pero justo cuando Alejandro está a punto de responder, una voz serpenteante resuena en el aire. ¿Interrumpiéndonos, Selene?, pregunta el hombre cicatrizado, y el horror lo recorre. La verdad que ha estado ocultando se manifiesta, y la pregunta permanece en el aire. ¿Será Alejandro el salvador o el sacrificio de este juego aterrador? La vida de todos pende de un hilo en medio del fuego y las revelaciones. La situación se intensifica. Alejandro está frente a su madre, Selene, y el hombre cicatrizado tiene una sonrisa burlona en su rostro. Interrumpiéndonos, Selene, su voz es como un cuchillo afilado. La tensión en el aire se siente espesa, como si pudiera cortarse. Alejandro siente su corazón latir a 1000 por hora. ¿Qué haces aquí, mamá?, le pregunta, su voz temblando con una mezcla de odio y confusión.
¿Cómo pudo llegar a esto? Selene lo ignora por completo, se enfoca en el hombre cicatrizado. No tienes poder sobre mí, responde con una voz que intenta ser firme, pero sus ojos delatan su miedo. El caos a su alrededor aumenta. Las llamas crepitan y el humo envuelve a la multitud, haciendo que los rostros se desdibujen. Un sonido estruendoso interrumpe el intercambio. Alejandro siente que el suelo tiembla. Un coche explota a lo lejos, lanzando fragmentos de metal volando. El ruido resuena en su cabeza, distrayéndolo y llenándolo de pánico. Miguel, grita, y su mente se llena de imágenes del niño. Debe encontrarlo, debe salvarlo. Sin pensar, se sumerge en la multitud, empujando a la gente a su alrededor. La noción del peligro se convierte en un eco lejano. Alejandro, grita Valeria desde el fondo. Él se detiene en seco. ¿Qué está pasando? La mirada de su hermana es de terror absoluto. Ella está señalando algo. Una sombra se mueve entre las llamas y Alejandro siente un escalofrío recorrer su espalda. Mira, Valeria señala hacia la figura, ahora más clara. Es Miguel, y junto a él están los bebés. Pero, ¿qué demonios? Alejandro se queda atónito. Entre las llamas, Miguel está más tranquilo de lo que debería estar. Frente a ellos, otra figura aparece. Un hombre alto y delgado con una expresión calculadora. ¿Qué haces, Miguel?, pregunta Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. Te dije que venías a ayudar. Y aquí estamos, responde Miguel, su voz serena a pesar de la locura a su alrededor. Pero el aire se siente denso y opresivo. Algo no encaja. En un giro impactante, el hombre cicatrizado avanza, riendo a carcajadas. ¿Te parece todo tan sencillo? No, pero tú no sabes. La verdad, ellos son parte de un plan. Alejandro siente que sus piernas tiemblan. ¿Qué plan? ¿De qué hablas? Y entonces el hombre, sonriendo con malicia, extiende su mano. En su palma sostiene un pequeño objeto brillante. Aquí están las pruebas, la última pieza del rompecabezas, dice, y antes de que pueda reaccionar, lanza el objeto al suelo. Un estallido de luz ilumina el área. Todo lo que creía cierto se desmorona. No, no. Alejandro grita, pero es demasiado tarde. En la confusión y la explosión de luces, el rostro de su madre aparece en una pantalla que brota del pequeño objeto. Selene, esto no puede ser verdad, se pregunta a sí mismo. La imagen muestra a su madre tratando de negociar una conversación oculta con el hombre cicatrizado que revela un oscuro secreto. Había estado traficando niños, forzando a las familias a entregar a sus hijos. La multitud se queda en silencio. Los murmullos de horror llenan el aire. Las expresiones de incredulidad y traición inundan la escena. Alejandro siente que el mundo se desmorona bajo sus pies. Esto es una locura. Tú lo hiciste, le grita a Selene, su voz temblorosa, llena de rabia. La mirada de su madre es la de alguien atrapado, como si también hubiera estado atrapada en un juego más grande. No pudo soportar el peso de su propio secreto. Toma la decisión correcta, Alejandro, exclama Selene, mientras el planeta da vueltas y el fuego crece. La multitud murmura su descontento, y, confusión, Alejandro se siente perdido. ¿Puedo salvar a estos niños y enfrentar la verdad sobre mi familia? ¿Puedo ser un héroe cuando mi madre es la villana en esta historia? Pero hay más. Una sombra se lanza desde el lado, y Alejandro siente un golpe. Da un paso atrás. Es Valeria, su hermana, que toma una respiración profunda, lista para actuar. No podemos dejar que esto continúe. Tienes que escoger, Alejandro, grita. Y es como si su voz rompiera el hechizo que lo mantenía estancado. Entonces, en un acto lleno de valor, Miguel, junto a los bebés, se lanza hacia el fuego, intentando escapar. Alejandro siente que se le detiene el corazón. Miguel, no, grita, el pánico llenándolo de nuevo. ¿Qué acaba de suceder? Las decisiones debían tomarse rápidamente, pero el dolor de sus relaciones se siente como un peso insoportable. El caos le rodea, y Alejandro se queda ahí, con una pregunta ardiendo en su mente. ¿Puede reparar el daño? ¿Qué será de todos ellos? ¿Y qué pasará con su familia cuando la verdad salga a la luz? La incertidumbre lo consume, una tormenta de emociones conflictivas que necesita resolver. La verdad está a punto de ser revelada, y en el calor del momento. El destino de todos está en su mano. ¿Tendrá el coraje suficiente para enfrentarlo?
Alejandro está a punto de perder el control. La imagen de Miguel con los bebés atrapados entre las llamas lo persigue como un fantasma, y en su mente se enciende una alarma. No puedo dejar que les pase nada. Piensa mientras lucha entre el deseo de salvarlos y la revelación devastadora que ha descubierto sobre su madre. Su corazón late con fuerza, y mientras corre, la voz de su madre resuena en su mente. Tú eres la clave. ¿Clave de qué? Todo parece un lío. Las llamas arden y el caos grita a su alrededor. Miguel vuelve a gritar porque la distancia parece aumentar. Alejandro ve cómo el niño lucha contra el fuego. Un miedo profundo se apodera de él, el tipo de miedo que siente cuando se da cuenta de que lo que ama puede desvanecerse en un instante. Su hermana Valeria lo agarra de un brazo, gritando para hacerse oír en medio del frenesí. Alejandro, no, ven aquí. ¿Acaso no entiende que el tiempo corre? Pero no puede dejar a Miguel. La mirada de su madre lo pone nervioso. Ella se mantiene atrás, observando como un observador distante. Algo en su expresión le dice que ella sabe más de lo que está dispuesta a contar. ¿Qué oculta, mamá?, se pregunta con rabia. De repente, un estruendo sacude el aire. Las ventanas de un edificio cercanas estallaron. Alejandro siente que el pánico lo envuelve. ¿Qué fue eso?, murmura mientras el polvo y el calor lo rodean. Sin pensar, se lanza hacia adelante, echando una mirada a Valeria para asegurarse de que la sigue. Pero al dar un paso, algo inesperado ocurre. El hombre cicatrizado que había estado burlándose de ellos se interpone en su camino. «Oh, no, no, no», dice con una voz siniestra. «Esto se ha vuelto demasiado interesante, ¿no crees?». Sin previo aviso, levanta un pequeño dispositivo en su mano. En un instante, una explosión de luces y sonido lo envuelve todo. «Te lo dije. Esto es solo el comienzo», grita el hombre. La imagen de Selene, su madre, aparece nuevamente en el dispositivo, pero esta vez su rostro es diferente. Lo que irradia es miedo puro. «Alejandro, haz lo que debas. No te dejes manipular», dice, mientras las palabras se entrelazan con los gritos del caos. Pero de repente, la imagen se distorsiona, y en lugar de su madre aparece otra figura, un rostro que Alejandro no puede creer. «Papá», grita, cada palabra una puñalada en su corazón. ¿Cómo pudo estar él detrás de todo esto? La alegría, el alivio, se convierten en confusión y traición. El hombre cicatrizado se ríe a carcajadas. «¿No lo viste venir, Alejandro? Tu padre está más involucrado de lo que piensas. Esto es una familia de secretos». Las palabras caen pesadas como los escombros que caen a su alrededor. Se siente como si el suelo se abriera bajo sus pies. La ira lo inunda. «¿Qué has hecho, papá?», susurra, incapaz de procesar el impacto. Su padre, quien creía muerto, ahora aparece en este juego de horror, como un títere movido por hilos oscuros. «Corre, Alejandro, no podemos quedarnos aquí», lo grita Valeria, atrapando su atención. La urgencia en su voz lo sacude, y mientras corre hacia Miguel y los bebés, siente que todo su mundo se fragmenta. La imagen de su padre, junto a su madre, y el horror del hombre cicatrizado, se entrelazan en su mente como una niebla espesa. La multitud grita, y el peligro se siente a cada paso. ¿Cómo recuperar lo que se ha perdido? ¿Cómo rescatar a los bebés y enfrentarse a su familia, a la verdad? Con un impulso que proviene del dolor y la desesperación, Alejandro toma una decisión. Debe actuar rápido. Cuando finalmente llega a Miguel, su corazón se detiene. «Alejandro», grita el niño, extendiendo sus manos hacia él. «Ayúdame». La desesperación en su voz lo atraviesa, pero en ese momento el mundo parece oscurecerse de nuevo. Y es ahí, en ese instante sombrío, que el caos explota. Las llamas crecen, la multitud se dispersa, y el hombre cicatrizado, con una sonrisa retorcida, susurra. Ahora el verdadero juego comienza. ¿Qué va a suceder ahora? La incertidumbre lo envuelve, y Alejandro necesita respuestas, porque la vida de Miguel y de los bebés pende de un hilo, y su propia familia podría estar de todo luye. La verdad duele, pero ¿será capaz de enfrentarse a ella? La situación en la que Alejandro se encuentra es una tormenta de emociones. La mirada de Miguel, perdida entre las llamas, lo persigue. «Tú me prometiste», grita su mente.
En ese instante, siente que el tiempo se detiene. ¿Puede realmente dejar que esos niños sufran así? Debe decidir, y rápido. El caos alrededor se siente como un grito ensordecedor. Con un empujón, se lanza hacia adelante, pero el hombre cicatrizado aún está allí, riendo, disfrutando del desastre. Ahora el verdadero juego comienza, dice, y su tono burlesco hace que un escalofrío recorra la espalda de Alejandro. Sin pensar más, se lanza hacia Miguel, a quien ve pelear contra el fuego, tratando de sacar a los bebés. Alejandro, ayúdame, grita Miguel, y el pánico se apodera de él. No. Alejandro responde mientras corre, su corazón bombeando como un tambor. Justo cuando está a punto de llegar, una explosión ensordecedora retumba detrás de él. Una chispa en el aire, el sonido de vidrios quebrándose. Alex se detiene, en seco girando la cabeza. Las llamas parecen danzar más altas y el humo negro se adensa. Miguel, sal de ahí, grita Alejandro, pero la confusión lo abraza. Y en ese momento, algo increíble ocurre. La imagen de su padre aparece en la pantalla del dispositivo que el hombre cicatrizado sostiene. No puede creerlo. Papá, exclama, sintiendo que se le detiene el corazón. Pero antes de que pueda procesar la traición, el hombre cicatrizado sonríe, disfrutando del pánico que emana de Alejandro. Tu padre es parte de esto, Alejandro. Todo lo que has creído es solo humo, dice, y esas palabras caen como una losa sobre él. La revelación golpea con fuerza. Su padre, el hombre que había creído muerto o desinteresado, ahora enredado en estos oscuros secretos. No puede ser, grita la voz cargada de dolor. En la confusión, Valeria se acerca a él. Alejandro, tenemos que irnos, le ruega. Pero Alejandro no puede apartar la mirada. La verdad que le ha ocultado su madre lo devora por dentro. Mamá, ¿qué significa esto? Su voz tiembla. En ese instante, el hombre cicatrizado da un paso adelante. Tu madre siempre ha sabido, dice, y ahora Alejandro, la elección es tuya. ¿Salvarás a los bebés o protegerás a tu familia? Las palabras flotan en el aire, pesadas y crueles. Alejandro quiere gritar, quiere romper con todo, pero el miedo lo atrapa. Sus pensamientos giran. ¿Puede salvar a Miguel? ¿Debería dejar atrás la historia familiar? El dilema lo consume. Salta, grita Miguel desde las llamas, su voz llena de angustia. Alejandro siente un tirón en el estómago. No puedo, Miguel. En ese momento, un grito desgarrador sacude el lugar. La madre de Miguel aparece, luchando por llegar a sus hijos, pero es empujada por la multitud que se agita a su alrededor. Alejandro la ve y su corazón se detiene. La confusión de su propia vida lo abruma. Las sombras de la culpa lo envuelven. ¿Cómo podría salvar a todos sin perderlo todo? La verdad es que su madre puede estar detrás de todo, pero también hay inocentes en juego. Las llamas crecen y el caos grita más fuerte. Un fuego está consumiendo esto, grita Valeria. El suelo tiembla y Alejandro siente que el mundo se desmorona. Un destello de luz ilumina el caos justo cuando su madre aparece, pálida y con miedo. Alejandro, no entiendas esto. No puede creer lo que ve. El hombre cicatrizado da un paso atrás. No puedes detener nada, Selene. El juego está en marcha. En ese momento, el suelo tiembla más fuerte, y un ruido sordo se escucha. Todos hacia afuera, grita alguien. El pánico inunda el lugar. Tiempos difíciles, decisiones difíciles. Vamos, Alejandro, Valeria tira de él, pero él se queda, necesita respuestas. Una decisión debe ser tomada. ¿Qué harás, Alejandro? ¿Continuar el juego o cambiar las reglas? Murmura el hombre cicatrizado, y sus palabras son como una tormenta. Alejandro mira hacia el fuego, observa a Miguel luchando por salvar a los bebés y la desesperación lo inunda. En ese instante, un grito ensordecedor corta el aire. Un destello de luz explota en el cielo, y el caos se hace aún más intenso. ¿Es un nuevo comienzo? ¿Un final abrumador? Todo lo que ha creído se tambalea, y el futuro, incierto, queda suspendido en el aire. Una decisión debe ser hecha, y Alejandro se siente en una encrucijada. ¿Podrá enfrentar la verdad que podría destruirlo todo?
La desesperación llena el ambiente. El fuego arde, pero él sabe que dentro de ese caos, la respuesta está esperando por él. La historia apenas comienza a desplegarse. ¿Qué elegirá? La pregunta lo atormenta. La presión en el pecho de Alejandro se intensificaba. La imagen de Miguel atrapado entre las llamas, los bebés llorando, lo empujaba a la acción. El caos lo envolvía mientras el hombre cicatrizado sonreía, disfrutando del espectáculo. No puede salvarlos, retumbaba en su mente. La mezcla de rabia y terror lo impulsaba hacia adelante, decidido a no abandonar a aquellos inocentes. Miguel, sujétate fuerte, gritó, lanzándose hacia él. La distancia que los separaba parecía un abismo, las llamas girando como si quisieran proteger a los que estaban dentro. Pero no iba a rendirse. Con cada paso que daba, el fuego parecía devorar el aire a su alrededor. Cada segundo, un eco de desespero. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Valeria, su voz temblando mientras se unía a él. La desesperación que vio reflejada en la mirada de su hermana lo fortaleció. No estaba solo. La familia, aunque rota, aún podía ser su salvación. «Salva a Miguel, Alejandro», le gritó ella de nuevo, mientras las llamas daban un último rugido. «Agárrate», le grité a Miguel, mientras sentía que el suelo temblaba. La explosión atrajo su atención, pero su mente se enfocó en sus amigos, en salvarlos. La imagen desgarradora de su madre, Selene, y el hombre cicatrizado, la sombra de lo que una vez fue su vida, lo empujó aún más. «Tú me prometiste», resonaba en su pecho como una llamada. Al llegar hasta Miguel, lo tomó de la mano con fuerza. «Hay que salir ahora», dijo, y el niño asintió, los ojos llenos de lágrimas. Con un último vistazo hacia atrás, vio a su madre, su rostro de confusión y temor. «Adelante hacia la salida», gritó Valeria, y juntos corrieron, Miguel aferrándose firmemente a la ropa de Alejandro. Las llamas rugían, y mientras atravesaban el umbral donde el fuego parecía bailar, sintió que la vida podía comenzar de nuevo si lograban escapar. Pero el hombre cicatrizado no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. En un último intento por detenerlos, se lanzó hacia ellos, buscando crear un obstáculo. «No se creen héroes aquí», gritó con voz burlona, pero la determinación de Alejandro se volvió más fuerte. «Mamá, ven con nosotros», rogó, aunque su instinto le decía que no podían esperar más. Selene parecía atrapada en una batalla interna. Sus ojos desbordaban confusión. «Cálmense, esto no ha terminado», dijo, ella con voz híbrida, entre el temor y la autoridad. Pero su hijo ya había decidido. «Ya basta de secretos, no puedes destruir lo poco que queda de nosotros». Y así, mientras atravesaban el umbral, sintieron una explosión de aire fresco. Alegría y alivio inundaron a Alejandro y Valeria. La luz del día llenó sus rostros, y detrás de ellos, el caos se tornaba borroso. Con Miguel a su lado, Alejandro sintió que por primera vez tenía poder sobre su destino. La tragedia había obligado a su madre a enfrentar la verdad. Al girar para mirar a Selene, su corazón se partió. Podía ver una chispa de arrepentimiento, pero no podía permitirse dudar. «Es hora de enfrentar las consecuencias, mamá», dijo, con el rostro decidido. Las llamas agitando el cielo, se volvió un rugir lejano a medida que se alejaban. Cada paso los llevaba más lejos del horror y más cerca de lo que podrían convertirse. Al fin, Alejandro sabía que aunque la historia de su familia podría estar manchada, él era libre de escribir su propio futuro. A medida que se alejaban, un sonido inconfundible sacudió el aire. Era el murmullo de la multitud, el retorno a la seguridad y la luz. Lograron salir, pero la sombra del pasado aún los acechaba. «Ayudemos a esos bebés juntos», dijo Valeria, mientras Alejandro asiente, la resolución reavivándose dentro de él. Habían sobrevivido y ahora tenían que hacer lo correcto. Con el ardor del fuego aún en sus corazones, sabían que tendrían que luchar contra su propia sangre para proteger a los inocentes. «Este es solo el comienzo», pensó Alejandro mientras miraba hacia la carretera, sintiendo que las decisiones que habían tomado lo guiarían hacia un nuevo futuro. Ahora, queridos amigos, este es el momento de actuar.
Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta increíble trama. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar y ser parte de esta comunidad. Tu voz importa.